Ok, hermanos, entonces vamos a empezar nuestra clase y vamos a hacer lo siguiente. Recuerdan que habíamos empezado nuestra clase, o mejor dicho, finalizado nuestra clase con la idea de que deberíamos haber, ah, si vale el término, practicado la diagramación, ¿verdad? En ese sentido, la diagramación teníamos que hacer esa diagramación en nuestras hojas, cuadernos, esferos, con bolígrafo, como se pueda. Sin embargo, queridos hermanos, lo que habíamos dicho también es que vamos a resolver acá en la clase, por ser la primera clase, una de las primeras clases, esta diagramación paso a paso. La razón es que muchas veces cuando uno empieza a agarrar este tema de la diagramación, muchos de los estudiantes se complican, ¿verdad? En ese sentido, vamos a intentar explicar de forma detallada, específica, lo que es la diagramación y especialmente los primeros pasos en este sentido de la diagramación, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a hacer hoy, ¿ya? Y si nos alcanza el tiempo, también vamos a avanzar al capítulo 4. Hasta este punto hemos hecho el capítulo 3. ¿Recuerdan el capítulo 1? Lo que hemos hecho es aprender el alfabeto, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, iota, kappa, lambda, mini, hasta omega, ¿verdad? Capítulo 2, lo que hemos hecho es aprender los verbos, además el color, ¿verdad? El color del verbo es rojo, como ustedes pueden ver acá en el programa Logos. Seguido a esto, en el capítulo 3 lo que hemos visto son los sustantivos, ¿verdad? Color azul y también los adjetivos, color naranja, ¿verdad? Entonces, esos tres temas o cuatro hemos ido viendo, esos tres temas en sí hemos ido viendo en el capítulo 3, el sustantivo y el adjetivo. Con esas herramientas ya, con ese aprendizaje, nosotros ya podemos tranquilamente diagramar algunos versículos que son escogidos, obviamente, ¿no? Todavía nos falta aprender mucho, como un hermano decía a un principio, quizás si se nos pone ahí un adverbio, entonces nos complica la cuestión, pero vamos a ir resolviendo aquello, ¿no? En ese sentido, queridos hermanos, entonces, vamos a empezar nuestra clase justamente recordando un poco de eso. Capítulo 1, alfabeto griego. Capítulo 2, el verbo. En el verbo habría que memorizar las desinencias, o, is, i, omen, ete, usin. En el sustantivo y el adjetivo teníamos que memorizar también las desinencias. ¿Cuáles son? Os, ¿recuerdan? Para nominativo. O, on, ¿recuerdan? Acusativo. O, dativo, ¿verdad? O u, genitivo. ¿No? Entonces, esas desinencias, tanto para el sustantivo y adjetivo, singular y plural, debíamos haber memorizado. Y alguien dirá, pero es necesario, muy, muy necesario, ¿no? Por eso es importante, hermanos, que todo lo que en clase se les dice puedan ponerlo en la práctica. Especialmente la regla, la norma de que ustedes practiquen por lo menos media hora diaria el idioma griego. Si no lo hacen así y solo están en clase, van a tener dificultades a futuro, ¿no? Entonces, tómense un tiempito para practicar las desinencias, para memorizar las desinencias tanto del verbo como del sustantivo, del adjetivo. Y si no lo han hecho hasta ahora, pueden recordar. Capítulo 1, el alfabeto. Capítulo 2, desinencias del verbo. Capítulo 3, desinencias del sustantivo, tanto sustantivo como adjetivo, que son las mismas, ¿no? Nuevamente, si no lo han hecho, todavía hay tiempo. Pero si no, hermanos, van a ir teniendo lagunas y lagunas en la mente y después no van a poder, se van a perder, ¿no? Esas lagunas se van a convertir en océanos y mares y demás, ¿no? Entonces les digo con experiencia, porque eso me pasó también a mí, ¿no? Entonces, cosa que no quiero que les pase, ¿ok? Eso, después de ese pequeño resumen, quiero también, antes de ir y pasar a diagramar, mostrarles los que tienen logos. Los que no tienen, no hay problema. Ustedes pueden agarrar un esfero, un color, un lapicero, como se llama en mi país, y pueden diagramar a mano, ¿no? Al menos al empezar, hermanos, es bueno que ustedes diagramen a mano, un manuscrito, ¿vale? Decir, ¿no? O sea, con su mano, ¿ya? Cuando ya ustedes tengan pericia en esto, o sea, estén con una experiencia ya, pueden hacerlo en el computador, ¿no? Pero sin embargo, es importante aprender lo que se llama el método colores.
En ese sentido, quizá varios estudiantes me han dicho, yo tengo logos, profesor, ¿y cómo puedo hacer para cambiar de color? Entonces, por esa razón, quiero mostrarles un momento cómo se puede hacer esto en logos, ¿no? Lo que hay que hacer simplemente, hermanos, es ir a documentos. Ustedes abren logos, ¿verdad? Entonces, miren, voy a cerrar logos un momento para que ustedes puedan ver, ¿no? Eh, la versión que vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, ustedes abren logos. El logos que ustedes tengan, 9, 10, ya estamos en el 10, ¿verdad? La versión también ya se actualizó. Abren logos como cualquier otro programa y van a cualquier entorno. O sea, como ustedes saben abrir logos, los que tienen logos, obviamente. Vamos a esperar que logos abra. Entiendo que también. Ok. A ver, vamos a ir ahora hacia Zoom. Compartir. Aquí está. No quiere compartir. Ahí ya se ve, bueno, se veía. Sí, sí. Se Deme un quitó. segundo más. Sí, Es sí. que, muy bien. Ahí está. ¿Verdad? Hemos abierto logos, hemos abierto un entorno, como ustedes saben. Una vez abriendo logos, acá tiene una interfaz. Esta interfaz acá, especialmente cuando es logos 10, tiene este tipo de interfaz. Cuando es logos 9, 8, 7, 6, la interfaz o la barra de herramientas está acá arriba, ¿no? Entonces eso tienen que diferenciar. Entonces el logos 10 tiene acá un costado, ¿no? El logos 9 para abajo tiene en este lado, acá arriba, ¿ya? Pero no cambia mucho, solamente es la dirección. Claro que es mucho mejor este de acá porque hay un poco más de espacio para trabajar. Entonces ustedes tienen que ir donde dice documentos, ¿ya? Ustedes van, hacen clic en documentos y les va a salir esta interfaz, ¿no? Entonces ustedes van donde dice nuevo. No importa si tienen logos 10, 9, 8, 7. Van donde dice nuevo y buscan filtro visual, ¿sí? Acá está, filtro visual. Hacen clic a filtro visual y automáticamente les va a salir un filtro como este, que es el filtro visual, automáticamente, así, ¿no? Voy a agrandarlo para que puedan ustedes observar de mejor forma, ¿no? Les voy a agrandar un poquito para que no, para que todos podamos ver. Ahí está. Ok, entonces en este filtro visual lo que hay que hacer es lo siguiente. Permítanme que lo baje un poco porque les cuento que me perjudica el, la barra de zoom, ¿no? Pero yo sé que ustedes ven bien. Entonces, miren, acá hay tres opciones. Primero dice, una vez que hemos abierto filtro visual, dice sin título. Entonces hay tres opciones. Una opción, una opción, hermanos, es justamente libros. Otra opción es Biblia, como pueden ver. Otra opción es morfológica. Entonces, a la parte que yo voy a ir es a morfológica. No tengo que dejar ni en libros ni en Biblia. Morfológica. Muy bien. Una vez que estoy en morfológica, eso es importantísimo, porque si ustedes van a querer hacer en libros o en Biblia, no va a cambiar mucho, ¿ok? Va a cambiar, pero no específicamente lo que nosotros queremos que cambie, que son el Nuevo Testamento griego, el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento, las Biblias Reina Valera 60, etcétera, ¿no? Una vez que estoy en morfológicas, que es muy, muy importante, entonces ya puedo cambiar. Lo primero que voy a poner es el título, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a cambiar, no sé, digamos, voy a poner color Reina Valera 60. Un ejemplo, ¿no?
Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces, ese va a ser el nombre que va a tener este filtro visual. Lo segundo que voy a hacer, además de poner el nombre, es mirar qué voy a cambiar. Por ejemplo, aquí dice todo, sí, todo, todos los pasajes, todos los libros, no, voy a buscar un libro que voy a cambiar. Miren, en esta lista me sale todos los libros que puedo yo cambiar, ¿no? No todas las Biblias, no todos los Nuevos Testamentos griegos o hebreos pueden cambiarse de color. ¿Por qué? Porque tienen que tener morfología, ¿sí? Cuando tienen morfología, entonces se puede cambiar. Pero si no tienen morfología, no se puede cambiar. ¿Ok? Y profesor, ¿cómo yo sé si tiene un texto morfología? En esta lista les va a salir. Por ejemplo, acá se puede cambiar la LBL, ¿no? Biblia de las Américas, se puede cambiar la hebraica Sturgardense, el Antiguo Testamento en hebreo, se puede cambiar Economics, griego, se puede cambiar LSB o SBL, perdón, se puede cambiar NA28, se puede cambiar Reina Valera y todo lo que está ahí abajo, ¿no? Entonces, yo voy a escoger un libro, voy a escoger una Biblia, voy a escoger un Nuevo Testamento griego, un Nuevo Testamento o un Antiguo Testamento hebreo, lo que yo quiera. En este caso, como estamos en griego, vamos a escoger el Nuevo Testamento griego. Entonces voy a hacer clic ahí, listo, ¿verdad? Y ese es el libro que se va a cambiar, no otro libro, ese va a cambiar, ¿no? Entonces, el libro que yo quiera cambiar, ese libro voy a poner acá. Si es Nuevo Testamento griego, ese libro va a cambiar. Si quiero cambiar hebreo o español, ese es el que va a cambiar. Entonces, muy importante que usted ponga acá el libro que quiere cambiar. Si aquí va a poner todo en general, al final no va a cambiar nada. Tiene que ser algo específico al momento de llamar al libro. Una vez que he cambiado el libro, lo que tengo que hacer es acá en buscar, ahí, tengo que poner la tecla arroba, ¿ok? En su teclado de usted. Entonces, en mi teclado, arroba se hace con Alt QR, ¿no? En el suyo no sé cómo será arroba, pero usted ya sabe. Entonces, yo voy a buscar y ese es el comando para llamar, ¿ya? Entonces, voy a buscar eso, ahí está, ¿ves? Arroba, ahí está. Inmediatamente yo hago arroba, en mi caso es Alt QR. En un caso suyo puede ser otro tipo de tecla. Pues tiene que estar seguro de cuál es el que hace arroba, ¿verdad? Una vez que ha hecho eso, inmediatamente le va a salir griego de logos, partes de la oración, ¿ya? Entonces, para cada uno, yo tengo que cambiar la interfaz o tengo que cambiar el color. Por ejemplo, voy a empezar con el verbo, porque hemos avanzado primero verbo. Pues voy a poner verbo, ahí está, verbo, y miren, aquí me dice, usted ha puesto verbo. ¿Qué tipo de verbo quiere cambiar? O todos los verbos quiere cambiar. Por ejemplo, yo puedo poner tiempo auristo, color rojo pintado, color rojo cuadrado, etcétera. Pero yo no me quiero complicar con eso, simplemente quiero que el verbo sea en tiempo auristo, futuro imperfecto, pluscuamperfecto, esté en color rojo, nada más. Entonces, una vez que hago eso, simplemente le hago enter. Muy bien, entonces inmediatamente acá atrás, o al lado derecho, a vuestra derecha voy a poner el color que quiero que esté. Como dije verbo, y nosotros lo que hacemos con el verbo es color rojo, pongo el color rojo. Listo, rojo, ¿no? Muy bien, ya está. Todo el Nuevo Testamento del NA28 o del Nuevo Testamento griego, y el Esclealan 28 va a quedar en color rojo. Pero además de eso, usted sabe que hemos llevado ya sustantivos, entonces cuando yo voy a ver un sustantivo, quiero que esté en color azul. ¿Qué voy a hacer? El mismo procedimiento, Alt, ¿no? Para que pueda llamar el comando Alt QR arroba, ¿verdad? Vale decir que quiero llamar a arroba. En el teclado vuestro debe ser distinto, pero en el mío es Alt QR arroba, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces ya he hecho los verbos. Todos los verbos van a estar de color rojo, ¿verdad? Ahora me toca los sustantivos. Entonces, sustantivo, muy bien, aquí te dice, ¿no? Bueno, usted ha llamado sustantivo. ¿Qué casos, qué nombres quiere que cambiemos? En mi caso, quiero que todos los sustantivos, no importa si son acusativos, dativos, genitivos, vocativos o nominativos, estén en color azul. Entonces, ¿qué voy a llamar? Acá, ¿verdad? Voy a ver superficie azul. Ahí está.
Entonces, los verbos van a estar en color rojo, los sustantivos en color azul. Muy bien. Pero además hemos llevado el adjetivo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a llamar otra vez? Arroba. Tengo que buscar la tecla de arroba. Ahí está. Busco la tecla de arroba y lo que voy a hacer es ahora adjetivo. Adjetivo, busco aquí. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, aquí están todas las categorías gramaticales. Adjetivo, adverbio, artículo, conjunción indeclinable, interjección, partícula, preposición, pronombre, sustantivo, etcétera. Entonces yo voy a buscar adjetivo. ¿Dónde está el adjetivo? Acá está. ¿Qué clase de adjetivo quiere cambiar? Yo quiero cambiar todo, no importa en qué caso está. Entonces, todo. No, simplemente le doy enter. ¿Qué color quiere ponerle? Naranja. ¿No? Entonces, ahí está. Y automáticamente, queridos hermanos, va a cambiar el verbo a rojo, el sustantivo azul, el adjetivo naranja. Ya, imaginemos que todavía voy a cambiar las demás categorías gramaticales, ¿no? Entonces otra vez, voy a poner arroba y ahora quiero cambiar, por ejemplo, la conjunción. ¿Qué conjunción quiere cambiar? Te va a decir aquí. A mí no me interesa darle mucho detalle, lo que quiero es que cambie la conjunción por ahora. Entonces voy a cambiar a color verde la conjunción. Verde, aquí está. Listo. Si ustedes pueden fijarse, les despliega también otra ventanita para seguir cambiando todo lo que ustedes quieran en ese Nuevo Testamento. Por el momento ahí vamos a dejarlo, pero ustedes ya saben cómo hacer. Una vez que hacen eso, queridos hermanos, simplemente le ponen cerrar esto y automáticamente va a cambiar todo el libro que usted ha mencionado, en este caso NA28. En mi caso no voy a cambiar ya porque ya tengo yo con colores, pero ese es el procedimiento para hacer tanto para el NA, que es el Mezclealan 28, o como para cualquier otro libro que le aparezca en esta lista. Cualquier libro, ¿no? Usted pone el nombre que usted quiera. Por ejemplo, yo he puesto color Reina Valera 60, Nuevo Testamento. Luego pudiese cambiar color Reina Valera 60, Antiguo Testamento, ¿no? Entonces ya depende de usted, ¿sí? Ese es el proceso, querido hermano o querida hermana, para cambiar en logos el color. Y usted va a tener como esta interfaz de acá, esos colores así cambiados, ¿ok? Entonces, intenten hacer esto, hermanos, y cualquier duda, tal vez al final de la clase o la siguiente clase, puedo también un poco más despejar esa duda, ¿sí? Muy bien, entonces una vez que ha hecho eso, simplemente lo cierras aparte y ya automáticamente el logos lo va a cambiar. Lo único que tiene que tener cuidado, como le dije, es llamar arroba, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Muy bien. Dicho esto, hermanos, vamos a pasar a nuestra clase de diagramación, ¿no? Muy bien. Como ustedes han podido ver entonces, ah, ustedes habían diagramado Juan capítulo, o habíamos diagramado Juan capítulo 21, versículo 21. ¿Recuerdan? Entonces, al diagramar Juan capítulo 21, versículo 21, hemos puesto en práctica lo que es nuestra diagramación, ¿no? Muy bien, ahora vamos a diagramar la segunda oración. La idea era que ustedes practiquen y espero lo hayan hecho. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente ir a nuestro PDF y vamos a buscar Hechos capítulo 19, versículo 15, o PowerPoint, dependiendo, ¿no? Nuestro segundo ejemplo es Hechos 19, 15. Entonces vamos a ir a Hechos 19, 15, ¿no? Hechos 19, 15. Por si tal vez alguien me dice, pero ¿de dónde está leyendo eso? Al final del PowerPoint o al final del PDF están todos los ejercicios en el capítulo 3. Vale decir acá, Hechos 19, 15, ¿verdad? Entonces, para poder diagramar de forma ah, en programa o en cuaderno, en un esfero, lo tenemos que hacer de la siguiente forma, ¿no? Entonces, miramos Hechos 19, 15, vamos a nuestro logos o cualquier otro programa, si es que tuviésemos, y si no en un cuaderno, no hay problema.
Como les dije, no siempre hay que tener logos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente insertamos hechos, ¿recuerdan? 19, perdón, 19, versículo 15. Ahí está. Una vez que hemos hecho eso, le ponemos insertar, ¿no? Ahora, obviamente, acá para diagramar no nos va a salir con colores, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente lo que vamos a hacer es cambiar nosotros el color, porque como ya sabemos de memoria, eso nos va a ayudar igual a memorizar los colores, ¿verdad? Ustedes han podido ver en el PDF, no estamos diagramando todo el versículo porque no tenemos todavía las herramientas necesarias para eso, ¿verdad? No solamente vamos a diagramar la parte que nos corresponde, o sea, la parte que sí podemos diagramar. En ese caso, vamos a agarrar ton, insuon, ginosco, ¿no? Entonces, o ginosco. Entonces, vamos a ver esta parte de acá. Vamos a borrar. Ay, perdón. Vamos a borrar todo esto porque no nos sirve, ¿no? Eso es simplemente, no estamos todavía diagramando todos los versículos. Estamos empezando, ¿no? Por eso les decía un inicio, como estamos empezando, vamos a justamente hacer eso, iniciar. Así que, bueno, ok. Entonces vamos a poner el versículo acá. Muy bien. Vamos a cambiar, ustedes recuerdan, color negro, el artículo y el verbo de color rojo, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tengan ya esos colores bien definidos, simplemente lo que queda es diagramar. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo único que hay que hacer es traer acá la línea que tenemos, ¿sí? Muy bien. Y traer la siguiente línea para cortar esta parte o cerrar la división. Entonces, ¿el verbo dónde va? Siempre en el medio y de color rojo, ¿verdad? Ahora, esta parte de acá, queridos hermanos, si ustedes pueden fijarse al final de la letra o de las últimas dos letras, aquí hay una Y, ¿verdad? Y una ni. Entonces alguien puede decir, pero nunca hemos visto este tipo de terminación. Entonces, cuando pasa esto, queridos hermanos, lo que hay que fijarnos es lo siguiente. Cuando pasa este tipo de fenómenos o diferencias o dificultades, alguien puede decir, pero nunca hemos visto esta terminación, ¿no? Nunca hemos visto esta terminación. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren aquí, nunca hemos visto esta terminación, ¿verdad? De un, por ejemplo, ¿no? En este caso, in, ¿no? Así se debe leer, in, nunca hemos visto, pero sí hemos visto on, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, este es el artículo de este. Entonces, muchas veces cuando hay un choque vocálico o alguna dificultad fonética, lo que el autor griego hace es añadirle una letra más, o en este caso una vocal. Así que, o cambiar la vocal o acortar la vocal, como en este caso. Pero yo, como soy estudiante de griego, me doy cuenta de qué forma, por el artículo. El artículo ton me está diciendo que esta palabra es un sustantivo, ¿sí? O mejor dicho, un acusativo, un sustantivo acusativo. Entonces, ¿dónde va a ir diagramado? ¿Dónde van los acusativos? Acá. ¿Recuerdan? Acá. Y el artículo, como ustedes bien saben, tiene que ir despegado de acá o desprendido de ahí. Entonces, muy bien. Ahí está. Listo. Esa es la correcta posición, digamos así, de la diagramación que debo hacer, ¿no? Para que no sea muy grande
Sin embargo, ahorita no puedo, digamos, traducir quizá de una forma exacta, rápida, porque estoy empezando el diagrama, ¿verdad? Lo que estoy poniendo en este momento son la posición de las palabras en la diagramación. Ya lo he hecho. Pero quizás se me dificulta diagramar. Lo único que conozco es esta palabra, este verbo. Ginosco, que quiere decir conocer, saber, entender, etc. Pero se me dificulta, aunque aquí la morfología me dice que es un verbo presente, activo, primera persona singular, ¿no? Entonces, y aquí me está diciendo que es nominativo, acusativo, singular, masculino. Aquí me dice que es una DA, que significa determinante o artículo, ¿no? Entonces, artículo acusativo, ¿verdad? Singular, masculino, ¿verdad? Entonces, ya me dice la morfología en la diagramación. Sin embargo, quizás se me dificulta. Cuando pase eso, queridos hermanos, vamos a hacernos ayudar con la Reina Valera 60 en español, ¿no? Nos va a ayudar eso, ya sea en Logos o en otro programa. No importa cuál sea el programa, nos va a ayudar. Entonces vamos a ir a Logos, ¿ya? Hechos 19:15. Entonces vamos a ir a Logos, pero no a la diagramación, sino a la parte de Reina Valera 60. Por ahora eso no nos interesa. Entonces, déjenme ver, estamos siendo Hechos 19:15, ¿verdad? Muy bien. Ok, aquí está. Entonces, Hechos 19:15. Hechos 19:15 dice, la parte que nos interesa es esta partecita de acá, esas tres palabritas, ¿no? Voy a ponerlo en un color así medio verduzco para que ustedes puedan diferenciar, ¿no? Listo, entonces, ton, insua, ginosco, ¿no? Entonces, en el español nos vamos a hacer ayudar también con lo mismo. Entonces, a Jesús conozco, ¿no? Entonces, acá está, ¿ve? A Jesús conozco. Ahora, quizá alguien dice, pero profesor, ¿cómo me doy cuenta que este ton insuado debo poner como acusativo? Quizá alguien no se da cuenta. Entonces, obviamente, este color rojo es el verbo, no hay donde perderse. Y si tal vez alguien se perdió, entonces hace clic derecho y ahí dice, miren, perdón, acá, ahora sí. Ahí dice, miren, este es un verbo. Perdón. Lo que pasa es que a veces, miren, dicen, este es un verbo que se puede traducir saber, aprender, entender. Este verbo está en presente, activo, indicativo, primera persona singular. Profesor, ¿cómo sacan tanta información de este verbo? ¿Recuerdan la última palabrita? La desinencia. De ahí sale todo. O, primera persona singular, tiempo presente, ¿verdad? Aspecto continuo, modo indicativo, voz activa. ¿Recuerdan? Cuando es omega, entonces hace esa cualidad, ¿no? Tiene esas 6 cualidades: modo, voz, tiempo, persona y número. Muy bien, entonces, sin tener la dificultad de que me equivoque, este es un verbo. Pero ¿cómo sé que esta palabra es un acusativo? Entonces, nuevamente, clic derecho y ahí está. Sustantivo, acusativo, singular, masculino. ¿Y cómo sé que este es su artículo? A pesar de que en el medio hay una men, aquí verde. Entonces, nuevamente, clic derecho y ahí está. Dice artículo acusativo, singular, masculino. Entonces, concuerda caso, número y persona con esta palabra, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo es que traduce Reina Valera 60? Dice, a Jesús conozco, ¿no? Así es como yo debo traducir en nuestra diagramación. Entonces, vamos a ir con esa idea ya, con esa ayuda que tenemos. No se hagan muy dependientes tampoco de que Reina Valera se los traduzca, pero estamos empezando, por eso es que podemos acudir a la Reina Valera. Cuando ya tengamos un poco más de experiencia, vamos a intentar nosotros traducir de forma literal, porque es el trabajo de un exégeta, de uno que traduce la Biblia, ¿no? No puede depender de Reina Valera 60, pero sin embargo puede ayudarse, ¿verdad? Porque Reina Valera 60 es una de las mejores versiones
que ha sido traducida. Con esa idea en mente vamos a ir a logos, diagramación, y vamos a traducir de esa manera. ¿Recuerdan? A Jesús conozco. Sin embargo, nosotros vamos a intentar traducir de forma un poco más literal. Este verbo conozco, vamos a traducir de esa manera. Conozco, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿conozco a quién? A Jesús, ¿no? Entonces, aquí en su había sido Jesús. ¿Recuerdan? Jesús. Ahora aquí le pone un artículo, Reina Valera 60. O en este caso una preposición. A Jesús conozco. En sí sería a el Jesús conozco, ¿no? Pero vamos a dejarlo como Reina Valera traduce. Pero ustedes pueden notar, dice, conozco a Jesús. Pero ¿quién conoce a Jesús? Es la pregunta que debo hacerme en la diagramación. Falta el sujeto. ¿Quién es que conoce a Jesús? Y la respuesta llega inmediatamente. ¿Quién conoce a Jesús? La respuesta dice, yo conozco a Jesús. ¿Y cómo sabes eso, profe? Por la desinencia. Primera persona singular. ¿Cuál es la primera persona singular? Yo. ¿Cuál es la segunda persona singular? Tú. Tercera, él. Entonces, no tiene de forma explícita el sujeto, pero yo le voy a poner porque la diagramación me demanda poner el sujeto. Entonces, cuando me pasa eso, yo tengo que poner entre paréntesis, porque no está en el texto griego. Sin embargo, al momento de traducir, me demanda la diagramación y la traducción poner el pronombre yo, ¿verdad? Pero entre paréntesis. Cuando yo pongo entre paréntesis, estoy diciendo al que va a leer simplemente esta diagramación que no está en el texto original, que yo lo estoy añadiendo por razones de contexto, ¿sí? Por razones de contexto. Entonces, la oración va a cobrar más sentido. Si ustedes pueden ver, yo conozco a Jesús, ¿verdad? Entonces, acá está el sujeto, acá está el verbo y acá está el complemento, ¿no? Yo conozco a Jesús. Que en Reina Valera no está el pronombre yo. Reina Valera sobreentiende a que. Sin embargo, como nosotros estamos agarrando versículos pequeños, entonces tenemos que tener cuidado en que podamos traducir de forma correcta. ¿Sí? Muy bien. No sé cuántos han hecho este versículo, pero la forma correcta del diagrama. Pues pasemos al tercero. Vamos a pasar. Profesor, Una duda con eso, profesor. Eh, ¿Por qué yo y no él? Muy Porque bien. si vemos el contexto, es el Espíritu, es el que está hablando y dijo a Jesús, conozco. Entonces, ¿por qué? No sé, me perdí en esa parte. Ya. A ver, vamos a responder primero esa pregunta. Entonces, el hermano dice, ¿por qué yo y por qué no él? Y es una buena pregunta. Nuevamente vamos a volver al verbo. Este verbo, ¿qué persona es? Es primera persona. ¿Cuál es el Primera. pronombre de la primera persona? Yo. Yo. No. Si fuera tercera persona, que se traduce él, ¿cuál sería la desinencia? Sería él. Exacto, sería eh, EI, eh, EI o como se debe pronunciar I Y. directamente, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes se dan cuenta cuán diferente es el griego con el español, ¿no? Entonces, el español te dice que posiblemente pongas él, posiblemente digo, pero en el griego jamás, o sea, sería un error garrafal, eso te mostraría que, o demostraría que tú no sabes nada de griego, porque no puedes poner él o la desinencia. ¿Se dan cuenta? ¿No? Que pone aquí él, está diciendo que no conoce absolutamente nada de griego. ¿Por qué? Porque el pronombre, o mejor dicho, la desinencia es o, no es ei o i, como se debe pronunciar. ¿Notan?
Entonces, es una buena pregunta del hermano. No podemos poner él, al menos en este trozo, porque la desinencia del verbo me muestra que es primera persona singular. Y el pronombre de primera persona singular es yo soy, ¿no? Entonces, o yo conozco, ¿no? Entonces, no puede ser él, justamente, no puedes poner el pronombre él justamente por la desinencia. ¿Perfecto? ¿Se entiende, hermano? Quiere decir que una mejor traducción hubiese sido que el Espíritu está diciendo, yo a Jesús Conozco. conozco, yo conozco a Jesús. Exacto, yo conozco a Jesús. Primero el pronombre, luego el verbo, luego el complemento directo o indirecto. Yo conozco a Jesús. ¿Sí? ¿Notan la diferencia? Entonces, por esa razón el griego es bastante exacto. No puede uno, digamos, querer cambiar algo, ¿no? Como en nuestro español a veces ocurre. Yo entiendo mejor de esta forma, digamos. Ya está bien, pero creo que en el griego necesariamente tendrías que tener un argumento un poco más sólido para poder cambiar. Aunque ahí el artículo, hermano, le da como esa pausa, porque dice, en vez del yo, le pusieron a, por lo menos en la Reina Valera, ¿verdad? Claro, a Jesús conozco. Sin embargo, creo que ese a no es un artículo, ¿no? Es una preposición. Entonces, creo que no es correcto, digamos, poner primero el complemento o la preposición a, como Reina Valera hace, porque no olvidemos que nosotros como hispanohablantes o que hablamos español, siempre casi lo que hacemos es primero el pronombre, o en este caso el sujeto, luego el verbo, luego el complemento directo. No podemos hacer de otra manera, ¿verdad? Yo juego fútbol, ¿no? Entonces, es lo correcto, al menos gramaticalmente. En ese sentido, creo que Reina Valera se ha comido, valga la expresión, o ha sobreentendido o ha desechado el pronombre de quién se está hablando. ¿Quién es el que conoce a Jesús? Y como decía el hermano hace un momento, creo que es importante. En el contexto, ¿quién es el que conoce a Jesús? ¿No? Entonces, es más, hace un énfasis. Yo soy el que conozco. ¿No? Yo soy el que conozco de forma experimental a Jesús, no simplemente de forma teórica, ¿verdad? Yo soy el que sé quién es Jesús, ¿no? Entonces, conozco, ¿verdad? Quiere decir que en la Reina Valera podríamos decir que al hacer eso es un poco de una interpretación. Claro, sí, obviamente, ¿no? Es una Entonces, un tipo comentario haciendo ver al lector, bueno, el Espíritu está hablando y dijo tal cosa. Por eso que, bueno, no se puede traducir palabra por palabra porque entonces no tendría sentido. sí, posiblemente, ¿no? Muchas veces, cuando traduces palabra por palabra, a veces no vas a encontrar un sentido lógico al español. Y por eso Reina Valera 60 o cualquier otro traductor consciente lo que va a hacer es intentar agarrar la idea central de todo el versículo, ¿verdad? Sin embargo, nosotros creemos que hay que intentar traducir lo más literal posible, que tenga sentido obviamente, pero que sea lo más literal posible, porque nosotros creemos en la perseverancia y la preservación de la palabra de Dios, que Dios ha inspirado la Biblia con punto y coma, digamos así, ¿no? O sea, Dios ha inspirado la Biblia con cada palabra, ¿no? No importa si es con artículo, no importa si es un sustantivo, yo debo poner todo eso y traducir todo eso tal cual. Él, no es que se le ha salido de las manos, digamos, un artículo o un sustantivo, un adjetivo, no, sino que el Espíritu Santo ha inspirado las escrituras de tal forma que como decimos en nuestra confesión, de forma plenaria, ¿no? O sea, todo, y de forma verbal, cada palabra, ¿no? Entonces, por eso es que intentamos traducir tal cual, ¿no? O sea, tal cual está, ¿no? Sin embargo, tampoco es que vamos a traducir
saltándonos reglas gramaticales al español, ¿no? O sea, pero mientras más literal sea, creo que es lo mejor, ¿no? Estamos haciendo, creo que lo mejor al momento de traducir de forma literal, ¿no? Entonces, como en este caso. Hermano Roberto, en ese orden de ideas, no sé si solamente la impresión es mía o si algún otro hermano tiene la misma impresión, pero entonces ya como que uno el texto ya lo va a coger como con más cuidado que antes. Entonces, por ejemplo, aparte de la RB60, que para mí también es muy confiable, ¿hay alguna otra que esté más apegada todavía al griego original para no dar lugar, como decía el otro hermano, a que finalmente va a terminar siendo de una manera u otra, así quieran pegarse gramaticalmente al texto, una interpretación, en el buen sentido? Bueno, yo personalmente no, yo conozco la Reina Valera 60, ¿verdad? Y creo que es la mejor traducción literal hasta el momento. Bueno, hay otras de sociedades bíblicas trinitarias, ¿verdad? La Biblia de las Américas, etcétera. Sin embargo, no podría, no, yo no pudiese decirles esta es la mejor traducción porque caería ah, en un legalismo, ¿no? De decir, bueno, es lo mejor de lo mejor, pero mi recomendación es que intenten ustedes traducir el texto, ¿no? Con las herramientas que se les da y vayan comparando. Es un trabajo más arduo, pero al momento que ustedes van a predicar, les va a servir de mucho, ¿no? Aumentar este pronombre yo mm, da una idea mucho más clara al texto, al menos si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Pastor, Segundo, también es interesante, nada más para terminar de aportar, que la Reina Valera contemporánea sí lo traduce así. Por lo menos pone, yo sé quién es Jesús, digamos, en este caso la contemporánea, ¿verdad? Pero en el caso específico de este versículo, por lo menos. ok, por ejemplo, está muy bien, yo sé quién es Jesús. Aún yo puedo diferenciar de esa traducción. No me parece que está bien porque una cosa es decir yo sé quién es y otra muy diferente decir yo conozco a Jesús. O sea, ustedes pueden ver el verbo, la Biblia actual no hace referencia al verbo ginosco y ese verbo es muy, muy importante porque este verbo ginosco no es solamente un conocimiento simple, es un conocimiento experimental, o sea, es un conocimiento bien relacionado, ¿no? Entonces, eso es importante, hermanos. Así que yo no estoy en contra de ninguna versión, así que eso quiero primero que quede claro. No, tampoco satanizo nada, simplemente que quiero que entiendan que la mejor forma de entender un texto es que ustedes mismos lo puedan traducir con ayuda de los demás textos, como Reina Valera 60, como interlineales. Eso les va a dar mucha luz al momento de interpretar el texto y al momento de exponer la palabra de Dios. Es que la palabra conozco, o sea, la palabra conozco tiene que ver algo con algo mucho más íntimo, más personal, y no es decir conocer de algo, sino ya Exacto. es un conocimiento más íntimo cuando se utiliza esa palabra conozco, ¿no? Y hay todo un trasfondo detrás de la palabra en sí conozco. Exactamente. Y si ustedes pueden fijarse, nomás para que ustedes puedan ver, ¿no? Imagínense que estamos predicando ese texto o investigando ese texto como teólogos o muchos pastores, etcétera. Entonces, imagínense qué quiere decir ese verbo sin caer en una falacia exegética tampoco, ¿no? Como dice muy bien Donald Carson, no hay que caer en una falacia exegética diciendo, bueno, esto es así, asano. Vamos a investigar el texto, por lo cual estamos acá, ¿no? Aprendiendo esto. Entonces, no sé, digamos, qué es lo que el texto me dice, ¿sí? O la palabra, no entiendo, primera vez que estoy viendo esto del griego, entonces, ¿qué voy a hacer si tengo logos? Y si tengo otra herramienta como Isword, también lo puedo hacer, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Clic derecho, voy a estudiar la palabra, estudiar la palabra, ahí está. Esperamos un momento, va a depender qué procesador tenga tu computador
Y bueno, ahí está, miren. Entonces, esta palabra ginosco, ¿no? Saber, aprender, entender, reconocer, aparece 223 veces en el texto. Y todas estas partes que hay aquí están tanto en el hebreo como en griego, te doy varios ejemplos, ¿verdad? No nos interesa por ahora esto, pero vayamos al diccionario, que es lo que nos interesa, que está acá abajo. Todos estos son diccionarios donde usted puede investigar qué es lo que tiene o significa esta palabra. Ahora, dependiendo a logos que usted tenga también, ¿no? Por ejemplo, hay algunos logos que solo vienen en un diccionario, dos a lo mucho, ¿no? Entonces, hay otros, como en este caso, que vienen varios diccionarios. En mi caso tengo lo que se llama el diccionario Quitel, que yo les he pasado en PDF, ¿no? O está en la plataforma del seminario también, de forma gratuita en PDF. Para logos creo que Quitel cuesta por ahí unos 70 o 60 dólares, así que es costosito. Pero sin embargo podemos ir, imagínense ahí, le voy a hacer clic y me va a llevar inmediatamente a lo que es Quitel. Miren, aquí ya está. Pero no me va a llevar tampoco en el mismo lugar porque ustedes saben que el diccionario Quitel es bastante amplio. Entonces me va a decir, abre otra ventana. Acá está, miren, si ustedes pueden fijarse. Déjenme que lo abra. Ok, aquí está, miren. El verbo ginosco. No olviden, hermanos, que los verbos siempre van a aparecer en primera persona singular, terminado en omega. Alguien me preguntó eso entre semana. En nuestro español es distinto. En nuestro español aparece en modo infinitivo. Ar, ir, jugar, cantar, bailar. En griego no, siempre aparece conjugado en la primera persona singular. Vale decir con la terminación omega, ¿no? Ginosco. Miren, aquí está un diccionario y aparece de esa forma, ya conjugado. Conocer, saber, entender y demás. Entonces, ¿qué va a hacer esta palabra? Te va a decir cómo se usaba en este diccionario, cómo se usaba en el griego. El uso corriente para referirse a la comprensión inteligente, percibir, entender, conocer. Al principio con énfasis en el acto, a diferencia de la palabra eistenestis, ¿no? Ginosco o ginosco enfatiza la comprensión más que la percepción sensorial. Vale decir, es un conocimiento más profundo que simplemente cuando usted, por ejemplo, conoce a un amigo de una hora o media hora que le presentan, dice, sí, lo conozco a Roberto, que es un profesor, pero es distinto pasar, no sé, 2, 3, 4 meses juntos y reunirnos 2 veces por semana y decir, ah, sí, lo conozco al profesor. He pasado con él 2 meses o 3 meses y lo conozco. Y es muy distinto pasar 1 año, 2 años, 3 años con un profesor. O en vuestro caso con vuestras ovejas, por ejemplo, ¿no? Con los hermanos de la iglesia. Entonces, ese conocimiento es mucho más experimental, no es muy sensorial, como dice acá el texto de Quitel, ¿no? Sino es una percepción profunda, una comprensión profunda, enfática, como dice el texto. Y dice, y a diferencia de Doquín, se trata de una percepción de las cosas tales como son, tal cual son, y no de una opinión con respecto a ellas. ¿No? ¿Qué puedes opinar de tal persona? Bueno, yo opino esto y nada más, pero no lo conozco muy bien, ¿verdad? Pero cuando tú lo conoces bien, dices así, así, así es tal persona, ¿no? Y bueno, este diccionario, por ejemplo, te explica en el uso griego y cómo fue en el uso helenístico, por ejemplo, los gnósticos, ¿no? Los gnósticos, cómo fue esta palabra, cómo se usó. En el Antiguo Testamento, ¿bajo qué palabra se traduce? Mira, dice la versión veterotestamentaria del conocimiento manifiesta con mayor claridad. En el uso, dice, de eh, Yadar, Yadag, normalmente traduce por ginosco, ¿no? O idena, idene. También aquí percepción es parte integral del conocimiento. Se llega a conocer en diversas maneras. Se incluyen las comprensión, capacidad y una forma de captar lo que hay que hacer, etcétera, 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 etcétera. Usted tiene que leer e investigar todo esto para poder definir esta palabra conforme un estudioso, un erudito puede hacer, ¿no?
No es simplemente ponerse a hablar de esa palabra sin haber investigado bien, como usted puede ver acá. Miren cómo hay que leer para un poco, digamos, darnos cuenta de esa palabra, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, la fe debe aportarnos el conocimiento del misterio de Cristo, Colosenses 2:2, ¿no? Entonces, eso es importante, hermanos. No es simplemente decir, bueno, esta palabra es ginosco y nada más. No, o sea, tiene su significado, su trasfondo en cada libro, en cada epístola, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, aquí ustedes pueden ver, miren aquí, esta parte subrayado dice, eh, ginosco desempeña un papel mayor en Juan 1 y en Primera de Juan. Denota la comunión personal con Dios y con Cristo. Imagínense eso. Interesante ese dato, ¿verdad? La palabra, el verbo ginosco, denota la comunión personal con Dios y con Cristo. Al menos en el Evangelio de Juan y en Primera de Juan y en las cartas juaninas, ¿no? Pablo el apóstol dice, yo conozco a Cristo. Y por amor a Él puedo dejar todo y tenerlo por perdido, por basura, ¿no? El apóstol Juan dice conocer al Señor, pero no es un conocimiento de, hola, ¿cómo estás? Sino es un conocimiento de una relación personal con Dios y con Cristo. Es tal, dice el autor, que la relación entre el Padre y el Hijo es esta misma palabra. Se usa esta misma palabra para la relación entre el Padre y entre el Hijo. Es así también la relación entre Jesús y sus discípulos. ¿Dónde dice eso? Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y yo conozco mis ovejas y las mías me conocen, la misma palabra ginosco. No, no es un conocimiento, yo te conozco. No, el Señor conoce, dice, hasta cuántos cabellos tienes y cuántos cabellos yo tengo. Claro que en algunos va a ser mucho más fácil para el Señor contar los cabellos, ¿no? Pero en otros va a ser más complicado. Entonces, ese conocimiento, hermanos, es un conocimiento realmente interesante, esa palabra ginosco. Si ustedes pueden leer, sigue en este diccionario, dice, como el Padre y el Hijo tienen vida eterna, y el Hijo tienen vida, perdón, el conocerlo es tener vida eterna. Conocer a Dios también significa ser determinado por el amor. Y el amor rige la relación entre el Padre y el Hijo, como también entre Jesús y sus discípulos. De modo que el conocimiento no es ni observación ni visión mística. Llega a su expresión en las obras observadas por el mandamiento y es un criterio de un conocimiento, podemos añadir, profundo. ¿Sí? Entonces, ¿ven cómo esa palabra puede darte un sermón entero? O sea, cuando dice conocer, no es simplemente te vive por ahí y nada más, no, es una relación estrecha. Dios conoce a sus ovejas, o Jesús conoce a sus ovejas, y las ovejas le conocen a Él, tal cual es. Por eso el autor de esta oración que hemos visto dice, yo conozco a Jesús, yo sé quién es Jesús, así como Él me conoce, yo lo conozco a Él. ¿Notan? Y ese conocimiento no es un conocimiento simplemente no sé, superficial, es un conocimiento muy profundo, de tal manera que incluso se compara con el conocimiento que el Padre tiene del Hijo y del Hijo al Espíritu y viceversa, ¿verdad? Pero profesor, ¿cómo eso puedo darme cuenta en esta palabra? Sencillo, miren, ¿cómo es que de dónde saca el autor de todo eso? De un estudio de la palabra, pero también de todo el Nuevo Testamento. Miren, si usted hace clic acá, a usted le va a decir que este es un verbo. ¿Recuerdan las cualidades de los verbos? Para eso hemos aprendido cualidades de los verbos. ¿En qué modo está el verbo? Indicativo. ¿Recuerdan? Primera cualidad, modo. ¿Dónde dice eso? Acá. Aunque en este programa está desordenado o no está en el mismo orden que nosotros hemos aprendido, sin embargo está acá. Modo indicativo. Profesor, ¿qué indica eso? ¿Qué muestra aquello? ¿Recuerdan? El modo indicativo muestra que es una acción real, que no es un cuento de hadas, que no se ha inventado el autor esto. Vale decir que el sujeto, cuando dice yo conozco a Jesús, lo está haciendo de forma real. Te está diciendo, querido amigo, ese conocimiento
no es un conocimiento ficticio o de un cuento de hadas. Este conocimiento es real. ¿Por qué? Porque en el modo en el que está este verbo es un modo indicativo. Y el modo indicativo muestra una acción real, ¿no? No es una suposición, no es un idealismo, es algo real. El autor de esta oración o el autor de esta diagramación que acabamos de terminar dice, yo lo conozco y esto es real. No me he inventado, ¿no? Entonces, de eso es que el autor de Quitel saca todo lo que está sacando. Segundo, la voz activa. Miren, aquí está, el segundo. ¿Qué indica la voz activa? ¿Recuerdan? Que el sujeto hace la acción del verbo en beneficio del complemento directo. En este caso, el sujeto es yo, ¿verdad? En la diagramación. Él está haciendo la acción de conocer a quién, a Jesús. El sujeto está haciendo la acción de conocer a Jesús. Él ha hecho esa acción. Yo conozco a Jesús. Y eso nadie lo puede negar porque es real. Pero además el tiempo presente, ¿no? Yo conozco a Jesús, lo he conocido antes y lo sigo conociendo. Nunca vamos a terminar de conocer a Jesús porque es Dios. Y además en un aspecto continuo, constante, ¿no? Y ustedes pueden dar fe de aquello. Nosotros, mientras más años va pasando en la fe, vamos conociendo a nuestro Señor de mejor manera. Y donde mejor conocemos al Señor es en nuestras debilidades, muchas veces en dificultades, en tribulaciones, etcétera, ¿verdad? Pero está ahí, en el verbo, imagínense, no hemos investigado nada más, solo el verbo. ¿Qué persona? Primera persona, singular. Entonces, de esa forma es como uno puede investigar, estudiar, digamos, una oración. Y así es como debe estudiarse todas las oraciones, ¿sí? Muy bien, sigamos entonces, queridos hermanos, con nuestra diagramación, ¿verdad? Ya hemos hecho el 2, ahora tenemos que ir, si mal no recuerdo, al 3 me parece. Muy bien, a ver, no me acuerdo si es al 2 o al 3, a ver. Vamos a ir a nuestro PDF. Muy bien. Bueno, alguien levantó la mano, creo que o es que estoy mal, o alguien quiere entrar, posiblemente. José. Sí, profesor, yo tengo una pregunta porque, bueno, sí, vi bien claro el verbo ginosco, lo que significa, que es conocer, pero en griego, si uno busca un diccionario, también le tira otra palabra, cero, que describe la si, la epsilon, creo, la rho y la omega, 4 letras, entonces es diferente, aunque el diccionario le tire también esa palabra que significa conocer. Ok, entiendo su pregunta, hermano. Lo que el hermano dice es, cuando usted busca en un diccionario, normalmente lo primero que usted va a encontrar son varios significados de la palabra ginosco, por ejemplo, o ginosco o ginosco. Conocer, saber, entender, ¿verdad? Así como en este caso. Entonces, ¿cómo saber cuál de estas palabras es la palabra correcta para traducir este verbo? La respuesta es la siguiente. Todas las palabras tienen connotaciones, así se llama en gramática. Entonces, la primera connotación normalmente siempre es el significado de la palabra. La segunda es un poquito más ya la que se asemeja y la tercera es la que está un poco más alejada. Puede tener hasta 10 significados, pero dependiendo de la connotación, a la primera connotación es como se debe traducir la palabra. Ahora, esto tiene que ver también con el contexto. La palabra ginosco puede también traducirse como entender dependiendo del contexto y a la connotación. A nuestra primera connotación, lo mejor, y en nuestro contexto, la mejor traducción es conocer. Uh-huh. Entonces en gramática griega y en español también, hay que siempre ir por la primera connotación. Así se llama en gramática, ¿no? Connotación primera, connotación segunda y tercera.
Muy bien. Gracias, Ok. maestro. De nada, hermano. Entonces vamos al capítulo número 3. No, perdón. Estamos yendo a nuestro PDF, ¿verdad? Para ver qué es lo que nos toca diagramar. Muy bien. Entonces nos toca diagramar Hechos 21:37. Por el horario, me parece que no vamos a terminar todo el capítulo. Entonces, por esa razón, hermanos, vamos a eh, obviar algunas diagramaciones que son muy parecidas. Miren, este es un verbo y una palabra, nada más, ¿no? Entonces, alguien me decía por ahí que han tenido más problemas en oraciones como estas, que son el capítulo quizá 4, o mejor dicho, la diagramación número 4, la diagramación número 5, ¿no? Con el adverbio. Entonces, vamos a saltar a estas dos de acá, ¿sí? Empecemos con el 5, que creo que tiene mm, más algo diferente, vamos a decir así, ¿no? Como por ejemplo esta, estas dos letras de acá. O sea, alguien va a decir, ¿qué es eso? O sea, no sé ni siquiera qué significa, ¿sí? Entonces eso vamos a ver en este momento. Entonces, vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Hemos saltado al 5 directamente. Muy bien. Entonces, vamos a ir a Juan. Déjenme ir a Logos, Juan. Esto vamos a volverlo como estaba, que si no, no vamos a poder trabajar. Esta palabra voy a borrar. ¿Sí? Muy bien, ahí está. Estamos con A y aquí donde estamos. Ok. A ver. Otra cosa más, hermanos. Si ustedes quieren que tanto en la Reina Valera 60 y en el texto griego, sea cual fuese el texto, vayan a la par. Entonces, lo único que tienen que hacer es entrar en estos tres punticos y le ponen A, ¿no? Entonces, cuando le pongo A, estoy queriendo decir que va a moverse, los dos van a moverse de igual forma. Miren, A y A. Entonces, si yo busco aquí un texto, en griego se va a buscar el mismo texto. Primera de Juan, ayúdenme, capítulo, ¿cuánto era? 3:1, hermano. 3:1, muy bien. Capítulo 3, versículo 1, aquí está. Busquemos ese. Ok, entonces ya hemos buscado el capítulo 3 de Juan, versículo 1. Ahora fíjense cómo inmediatamente en el texto griego también aparece el mismo texto, ¿no? Entonces, eso es lo que les decía. Y lo que vamos a diagramar simplemente es esta parte de aquí, o cosmos u ginoski, ¿no? Que en nuestra versión nosotros hacemos quizá este pequeño subrayado en la Reina Valera 60 también va a aparecer el mismo subrayado. Miren, el mundo no nos conoce, ¿no? Entonces el mundo no nos conoce. Eso es lo que dice el texto que de este español. Y es lo que vamos a diagramar. Entonces vayamos al texto. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Insertar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. ¿No? Entonces ustedes saben que
va a insertar todo, pero no nos interesa a nosotros todo, simplemente la parte que nos corresponde. Y lo demás, por ahora lo vamos a borrar, porque no nos vamos a complicar, ¿verdad? Entonces, adiós. Esto sí me interesa, está por acá. Adiós. Y esto también. Vamos a borrar esto también. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer primero es cambiar de color. El artículo de color negro. ¿Recuerdan? ¿Y para qué me sirve cambiar todo eso? Dirán. Vamos a aprender. Sustantivo, azul está bien. Ginosco, o mejor dicho, cosmos es sustantivo, mundo. U es, un adverbio de color violeta, ¿no? Y ginosco, otra vez ese verbo, color rojo. Muy bien. Como ya tengo las 4 palabras con colores, lo que voy a hacer nuevamente es insertar esto de acá. Voy a cerrar esta palabra. Muy bien. ¿Qué voy a hacer? Poner en su lugar el verbo color rojo aquí en el medio. Color sujeto, ¿no? Sujeto que dice acá. Y el artículo inmediatamente aquí abajo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? El artículo acá. Listo. Lo único diferente es este adverbio. ¿Dónde pongo este adverbio? Así se llama adverbio. ¿Dónde voy a poner? ¿No? Entonces, por eso les decía que esta diagramación es distinta. Entonces, ¿dónde se pone el adverbio? Como su nombre muy bien indica, adverbio quiere decir que modifica el verbo. ¿Dónde voy a poner? Debajo del verbo. Debajo del verbo acá. ¿Por qué? Porque modifica el verbo. Entonces, una línea así diagonal y pongo el adverbio ahí. Voy a intentar traducir. Entonces, voy a traducir. El cosmos significa mundo. Estoy traduciendo palabra por palabra. El mundo, ¿sí? Conoce, ¿está bien? Lo conoce, conoce, ¿sí? Y este negativo tengo que añadir a esta oración. El mundo conoce de forma positiva. Pero recordemos, esto es un adverbio, ¿no? Negativo. Pues como es un adverbio negativo, se traduce de esa forma. Es una negación. Vale decir, es una no. En griego existen 2 tipos de no. Uno que es posible y otro que no es posible. Por ejemplo, un gramático hace este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, miren, cuando usted le pidió tal vez, o alguna vez le ha pedido un matrimonio a su esposa o a su novia, en este caso, las hermanas dicen, ¿verdad? Cuando quieren decir un no rotundo, te dicen no y listo, o sea, mejor deja de molestar. Ese es un no absoluto, ¿no? Pero a veces las hermanas te dicen no, como al decir, insiste más, ora más por mí, digo. Ese es un no suave, ¿no? Te dicen no, pero simplemente lo que te están diciendo es, insiste más, insiste más. Este tipo de no que estamos viendo acá es un no absoluto, un no fuerte. Pero hay uno más fuerte que ese. Vamos a verlo en capítulos posteriores. ¿Ok? Por el momento este es un no fuerte. Entonces vamos a traducir de esa manera. Vamos a traducirlo de esa forma, de esa manera. El mundo no conoce, ¿no? Entonces, esa es la traducción y es la diagramación. El mundo no conoce. ¿A quién? En el contexto debe estar su complemento directo, pero en este caso no necesitamos porque estamos diagramando simplemente esa frase, nada más, ¿no?
Entonces no nos interesa por ahora el complemento directo. Podemos añadir, pero por ahora no nos interesa. El mundo no conoce. ¿A quién? A Jesús, a Dios, dependiendo del contexto. Aquí falta un complemento. ¿Ok? Pero no nos interesa por el momento porque solamente nos piden diagramar esta parte. ¿No? El mundo no conoce. Entonces, si nosotros nos fijamos en Reina Valera 60, imagino que de esa forma está traducido. Por esto, el mundo no nos conoce. Entonces, aquí, de forma literal, si nosotros nos fijamos, y en el contexto, el mundo no conoce al cristiano, ¿no? Entonces, un complemento sería al cristiano, al creyente, al hijo de Dios. El mundo no conoce. O los del mundo, o el mundo no conoce, no entiende, no tiene comunión con el creyente, no tiene conocimiento del creyente. Y eso es verdad, ¿no? Y el mundo no nos entiende. Estos locos están congregándose los domingos porque van a perder su tiempo. Alguna vez se han debido decir eso, ¿no? Entonces pierden su tiempo, no sé, adorando a un Dios, no sé. Tú sabes eso mejor que yo, ¿verdad? Entonces, esa es la traducción, querido hermano. Acá hay una pregunta, dice, me gustaría saber cómo se diagrama la partícula negativa. Justamente así, de esta manera, hermano. Así se traduce todos los adverbios, sean negativos o sean adverbios de distinta clase. Así se traduce. ¿Perfecto? Ok. Dígame, hermano, pregunta. ¿Qué pregunta tiene? Como o advérbio modifica a palavra, que é o verbo aí, eu diagramei e mandei ele inclinado como se fosse com adjetivo. Minha lógica foi, já que o adjetivo modifica o substantivo e coloca em diagonal, o advérbio eu vou colocar em diagonal também. Poderia Ok. ser ou... En algunos casos sí. Muchas veces un adverbio puede modificar a un sustantivo. Sí, hay casos excepcionales como ese. No olvidemos que el adverbio no siempre fue un adverbio. Antiguamente, en el griego antiguo, el adverbio era otro sustantivo, pero actualmente no. Entonces, en algunos casos puede modificar un sustantivo, pero en este caso específico y en la mayor cantidad de veces, siempre el adverbio modifica al verbo, ¿no? Pero nuevamente, hay algunos casos excepcionales que sí puede uno cambiar o modificar el sustantivo, ¿verdad? Pero en este caso no, porque recuerda la definición. El adverbio, por definición, adverbio, va antes del verbo, va modificando al verbo, por eso se llama adverbio. Entonces, modifica al verbo. El mundo no conoce al creyente. El mundo no sabe quién es el creyente. El mundo no entiende al creyente. ¿Ve? ¿Cómo modifica? No conoce, no entiende, no sabe quién es. Entonces, ¿a quién está modificando? Al verbo. Por eso la línea sale de acá, del verbo, diciendo al que va a leer nuestra diagramación, este adverbio está modificando a este verbo. Este artículo está modificando a este sustantivo, por eso sale de acá. Entonces, en la diagramación, hermanos, y buena pregunta del hermano, en la diagramación todo tiene que tener un significado, una lógica, ¿verdad? Si no tiene una lógica, si no tiene un significado, entonces algo está mal. Por eso es importante la diagramación, porque te hace pensar, como el hermano, por ejemplo, pensó que había modificado el sustantivo cosmos, y está bien, ¿no? Pero en este caso está modificando al verbo, ¿no? Y en la mayor cantidad de veces el adverbio siempre modifica al verbo. Hay casos excepcionales, por supuesto que sí, ¿no? Buena pregunta. Muy bien, hermanos. Entonces, esa es la diagramación de Juan, capítulo 3, versículo 1. Pastor, una pregunta. Dime, hermano. Sí, ahí sí quisiera poner el complemento directo en español, entre paréntesis, podría poner a los creyentes o se tendría que poner a nosotros.
después del contexto. Exacto. Para eso tendríamos que leer el contexto, ¿no? En este caso, ¿de quién habla la primera epístola de Juan? ¿De quién habla? Está hablando de los hijos de Dios. Exacto. Entonces, eso, los hijos de Dios, los creyentes, o cualquier otro sinónimo, ¿no? No olvidemos que Juan está mostrando la evidencia de quienes realmente son creyentes y quienes no lo son. Entonces, por eso dice, a los creyentes no los conoce el mundo, ¿no? Entonces, sí, incluso dice que si tú dices conocer a Dios, pero no amas a tu hermano, entonces eres del mundo nada más, ¿no? Entonces, etcétera. Entonces, ese es el punto, queridos hermanos. Así que sí, yo puedo mm, poner acá entre paréntesis, aquí puedo, miren cómo se hacen logos, puedo poner un texto. Ahí no es obligatorio poner el complemento No, directo, no es en obligatorio. este, en este caso no. Si es que diagramo todo el versículo, ahí sí. Ah, Pero perfecto. nuevamente, por razones didácticas, estamos agarrando versículos cortados para que no nos compliquemos. Porque si yo quiero diagramar todo el versículo, ahí va a haber verbos, va a haber adverbios, va a haber participios, y en esta etapa de mi aprendizaje todavía estoy aprendiendo a diagramar. Y como estoy aprendiendo a diagramar, entonces todavía no voy a meter, digamos, algunos problemas, digamos, a la diagramación, ¿no? Sin embargo, para mm, entender el texto, quizá yo puedo poner entre paréntesis, el mundo no conoce a los creyentes, ¿no? Entonces, ahí está, listo. Incluso no, ni siquiera tendría que ser plural, porque el verbo está en singular. El mundo no conoce al creyente, ¿verdad? No debe ser plural. Pero bueno, si está plural tampoco es que esté mal, al creyente. Profesor, ¿por qué sabe que es singular? Miren la designancia del verbo. Ei o i. ¿Cuál es qué persona es esa designancia? ¿Y qué número? No sé. Es tercera persona singular. Tercera persona singular. Muy bien. Entonces, mejor es traducir como singular. El mundo no conoce al creyente, ¿no? Entonces, en este contexto es mejor así traducir. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, es eso, hermanos, y espero en el Señor hayamos podido ah, terminar, al menos por lo menos estas 5 oraciones que hemos hecho, 3 que hemos podido terminar con todas las explicaciones. Sin embargo, vamos a seguir trabajando en la diagramación, pero por ahora vamos a parar en este punto. ¿Les parece?